Hay un proyecto controversial ahorita en La Paz, el proyecto de la ciclovía de la zona sur. Algunos a favor, muchísimos en contra. ¿Dónde está el paraíso que buscamos los dos? ¿Dónde está la vergüenza desnuda, la maja vestida por puro pudor? ¿Qué pasó con los otros? Hoy tenemos como invitada a Jimena León, experta en movilidad y género. Jime, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Jime, no vas a estar solamente hoy en el programa, espero tenerte varias veces para hablar básicamente de la ciclovía en La Paz. Pero quisiera que hoy nos cuentes el origen, cómo nace el proyecto de la ciclovía, cómo es posible, cómo es que hay financiamiento de la agencia francesa y de la Unión Europea a este proyecto. Bueno, ¿qué tal, Edu? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sabemos qué momento nos van a ver. Esto emerge de un concurso al cual el gobierno municipal se postula, manda el proyecto piloto de la ciclovía Calacoto-San Miguel el año 2018. La decisión de la zona de por qué Calacoto-San Miguel como un proyecto piloto a este concurso fue porque se hicieron a través de un estudio de varios indicadores para definir cuál podía ser la zona más, la primera zona que podríamos pensar en una ciclovía, y se manda al proyecto de Euroclima Plus. Y somos... En La Paz, primero que nos toma 7 años, sí, desde que se piensa el proyecto, 2017, hasta el 2024-25, que se finalmente implementa, 7-8 años. Y segundo, que me imagino que La Paz, por la altura y las pendientes, es muchísimo más complejo diseñar un proyecto que en otras ciudades. Sí. O sea, no podemos pensar ni siquiera en redes extensas de cicloinfraestructura, porque pues tenemos lugares con mucha pendiente en las cuales un ciclista urbano habitual no podría tomarlas. Quizás alguien con más ejercicios o usando una bicicleta eléctrica podría salvarlas. Entonces, por eso que se piensan en microredes de cicloinfraestructura, y este es un proyecto de microred. ¿Cuáles eran las alternativas? ¿Dónde se piensa implementar? Bueno, hay varios lugares que se analizan, entre ellos había Sopocachi, había Miraflores, y en la zona sur, al final, bueno, se queda con 3 zonas candidatas que eran Calacoto, Obrajes y San Miguel. Okay. Y de esas 3, por continuidad geográfica, decidimos que Calacoto y San Miguel. Yeah. Y bueno, pues porque también había un tema de pendientes que ayudaba mucho, ¿no? Estas zonas porque tenía menos pendiente, ¿no? Y el tráfico vehicular. ¿Cómo también nace el proyecto? Finalmente, ¿hay una continuidad desde que se lo piensa? Porque tú estuviste en el primer ejercicio de preparar el proyecto, que entiendo que concursa y gana en realidad en un concurso internacional donde participan varios países de América Latina. O sea que pues, algunos elementos básicos relevantes habrá tenido. Bueno, pues el concurso de Euroclima, al final ganamos 18 ciudades. ¿Ya? Y entre esas 18 ciudades, La Paz queda, nos avisa en el 2018. La idea fue pensada desde la que era entonces Secretaría de Movilidad, Municipal de Movilidad, y además había una unidad que se llamaba del peatón y del ciclista. Y es pensada no solo desde, digamos, la estrategia de un planificador urbano, alguien que sepa ingeniería de transporte, sino también es un equipo apoyado con personas del área de las ciencias sociales, ¿no? Estaba el Luis Alemán en ese momento también trabajando con nosotros. Es un proyecto que se piensa digamos, te doy el área que se pensaba era desde la 21 de Calacoto hasta la 8, donde queda el Parque La Florida, o sea, hasta la 8 de Calacoto, y desde la altura de la avenida Los Nardos, 15 de Calacoto, digamos como un límite, ¿no? La costanera en la 21, hasta el teleférico de la línea verde, ¿no? Y hay una premisa ahí que es interconexión modal, ¿no? Sabiendo que había la Paz Bus que estaba en la 15 de Calacoto, en la 8, en la 21, en ese momento, y teníamos el teleférico verde en la estación teleférico verde. Para el tema del diseño de una ciclovía, ¿es suficiente pensar en interconexión modal o también el tema del parqueo
el tema del transporte público, Claro. del transporte privado. Claro, claro. O Me sea, imagino que son muchos elementos que hay que considerar Hay si que queremos considerar, que el sí. proyecto finalmente sea un proyecto exitoso. O sea, hay que considerar que no vas a pasar por las vías donde tengas un flujo de tráfico muy, muy alto, ¿no? Ya. Donde vayas a poner a los ciclistas en riesgo, ¿no? Entonces de ahí que, por ejemplo, se descartó la Costanera, la misma Avenida Vallivian por el tipo de flujo de transporte que tienes en este lugar. Entonces sí hay algunas premisas, ¿no? Como que pensemos en vías alternas en la zona sur. Además hay un tema bien importante, que las ciclovías donde pueden tener mayor éxito es donde hay la confluencia de personas y donde van a estar las personas, donde hay actividades comerciales, económicas, áreas de estudio, de trabajo. Entonces eso también Ahora, nos Jimé, muestra dices, San Miguel. se pensó como microredes, pero me imagino que esta primera era un circuito, o sea, tenía que haber sido un circuito. Tenía Sí, que sí. poder llegar por muchos lugares y finalmente también poder Y que salir. además que estaban en realidad nosotros sí habíamos pensado en todas las vías segregadas, ¿no? O sea, con el confinamiento para los ciclistas. Lo que más conflicto ha generado del diseño y implementación de la ciclovía es sobre la calle 21, no tanto las avenidas paralelas a la avenida Vallivian. ¿Este era el eje también? Sí, pero tenía otra... O el centro era, me decías, en la calle 8 de... No, tenías de la 21 y Caraboto. la 8, ¿no? Ya. La 21 tenías que iba por el centro de la vía, el carril confinado pegados al jardín central, Carril ¿no? de ida y carril de Sí, venida. confinados, ¿no? Ya. Y en la 8 de Calacoto lo que habíamos pensado, que venía agregado otro proyecto, porque era unidad del peatón y del ciclista, no solo pensábamos en los ciclistas, sino también en peatones, es que esa zona tiene tiene peatones que son de edad escolar, ¿no? Los chicos que vienen del Colegio Santa Rosa, de La Salle, San Andrés. Rosa. Entonces había una idea de inclusive peatonalizar mitad de la vía de la 8 de Calacoto, porque no la 8, la avenida Arequipa, porque está subutilizada. Claro, y el está carril ahí. que entra al puente y que baja hacia la costanera siempre está llena de vehículos y de retorno está... Parqueo. Parqueo y 3 autos Sí. cada 10 minutos. Entonces, efectivamente. sí, cuando tú me has chequeado 2 veces, me has dicho de los parqueos y te digo que sí, es importante pensar en los parqueos, pero habían condiciones diferentes en ese tiempo, ¿no? Posterior al 2018, 2019, 20, es que hay un estacionamiento tarifado. Claro, cuando se piensa, cuando diseñan el primer ejercicio, había parqueo tarifado y eso en principio era caro, porque me acuerdo que era caro, relativamente caro, pero se democratizaba el acceso al espacio, ¿no? Nadie se quedaba 8 horas porque le salía muy salado. Ajá. Si te vas a quedar todo el día en San Miguel, pues te ibas en transporte público. Si estabas media horita, 1 hora o 2, de pronto ibas en tu vehículo. Sí, y una de las ventajas de tener estacionamiento tarifado es que tenías además la fiscalización constante de Guardia Municipal de Transporte en el área. El proyecto finalmente que se implementa, tú ya no haces parte de eso, plantea otras premisas. Sí, hay algunos cambios. Yo diría que además dentro del proyecto, cuando se esté implementando y ya se había planificado y se empieza a ejecutar, en la marcha también hay otros cambios. Y eso como que confunde mucho en el tema de cómo se ha realizado. Pero no voy a echar lodo de algo que yo he visto nacer y que creo que al final yo confío en que es un proyecto y es una manera de pensar en una forma distinta de la movilidad en La Paz, especialmente en zonas donde hay mucho privilegio por el vehículo privado y no tanto así por la movilidad activa, los modos activos. Jimé nos decía, fuera de cámaras, que la crítica la gente la está haciendo desde sus autos, y yo concuerdo. Sí. No todos sabemos el alcance que tiene la ciclovía. De hecho, el domingo me he propuesto ir con mi mujer, mis hijas, amigos, sus hijos y sus hijas, a pasear y ver realmente pues, los potenciales y las limitaciones que tiene esta primera versión, que debería ser un primer impulso de algo que creo que todos estamos de acuerdo. Todos queremos que la movilidad sea sostenible, que el espacio público pueda ser recuperado por los vecinos y creo que antes de tomar decisiones como que de pronto la ciclovía va a ser parcialmente parqueos tarifados o no, creo que nos haría mucho bien
sociedad civil, como vecinos, como gente que nos gusta caminar por estas zonas, pues que vayamos a mirar. Yo espero que nos acompañes el domingo, Jime, haré todo lo posible. Seguro la siguiente semana te volvemos a invitar más bien ya para hablar finalmente del proyecto, las limitaciones, las potencialidades y finalmente qué se puede hacer con algo que ya está construido y que debería ser, creo yo, el inicio de una buena idea, ¿no? No sería un primer proyecto público fuertemente criticado, ¿no? Solo como un ejemplo, el diseño de la vía de Los Pinos, ¿no? Sí. Que se criticó porque la idea era reducir la velocidad y hacerlo más amigable. Fue muy criticado al principio. Totalmente Yo creo criticado. que ahora todos nos hemos acostumbrado Sí. y seguro que es una vía mucho más segura. Y finalmente lo que parecía que era una idea pues así, ¿no? despelotada, de pronto es una idea que puede ser replicada en otros lugares de la ciudad. Son proyectos que, bueno, proyecto que igual fue autoría de la unidad del peatón y del ciclista, la que has mencionado, pero eso que tú has dicho ahorita, ¿no? Creo que es bueno bajarnos del vehículo y mirar también con ojos de peatón, ¿no? O sea, hablar de democratización del espacio público es justamente eso, ¿no? Pensar que no solo somos persona-vehículo, o, bueno, además el transporte de pasajeros, que no tiene mucho de transporte público, sino más de tipo para tránsito, pero tenemos ese tipo de transporte en La Paz, y creo que ahí debemos pensar un poco en cómo nos movemos mejor, ¿no? Cómo podemos mejorar esta forma de vivir y convivir el espacio público. Esta es una primera entrevista, así cortita con Jimena. Ajá. La siguiente semana la tendremos otra vez, ya habiendo caminado, habiendo manejado bici por el proyecto de la ciclovía de la zona sur, y tendremos unos elementos para volverle a preguntar a Jimena qué alternativas de mejora se tiene y si tiene sentido, en vez de achicar y retroceder 7 años, porque finalmente este proyecto nos ha tomado 7 años como ciudad, impulsarlo, Sí. si más bien se puede un poco reconvertir o mejorar para que lo más antes posible paseños y paseñas lo podamos utilizar. Muchísimas gracias. Gracias. Jimé, un gusto. Gracias, Edu. Y pues nos veremos entonces en una siguiente oportunidad para seguir hablando de algo que realmente me compete, que es esta ciclovía, porque creo que si es un proyecto que lo has visto nacer, yo creo que también hay que criticarlo y hay que hablar de las bondades y perjuicios que puede estar causando también. Y hay que aprender de eso. Gracias, Jimé. Gracias. Hay días que sí y hay días que no. Hay días que río llorando y hay otros que lloro y no encuentro razón. Hay días que sí y hay otros que no. Te juro que intento ser otra persona y nunca es mejor. Hay días que no.